Opinión, democracia. Siete 20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal; el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas; y el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. El tema que ponemos en análisis se relaciona con los grandes desafíos económicos que tiene el Ecuador, con una premisa: organismos nacionales como el Banco Central del Ecuador e internacionales como CEPAL, el FMI, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo han hecho previsiones complejas de crecimientos modestos en el planeta. También allí está el Ecuador. Crecimientos que serían deseables en una época normal sobre el 6, 7, 8, 10% como otros países han crecido. Nosotros hemos tenido crecimientos modestos del 2, del 3% durante los últimos años. Economista Jaime Carrera, para no generarse falsas expectativas y ser realistas, pragmáticos, ¿cómo ve el tema económico para el país en condiciones frágiles, cuando aquí se ha reclamado una reforma laboral, para este término que no les gusta a los dirigentes de los trabajadores, flexibilizar, para que haya mayor contratación y haya mejor pleno empleo? Lastimosamente no ha habido una reforma laboral, ni hay visos de que con esa asamblea mediocre se puedan aprobar reformas. Economista Jaime Carrera, ¿cómo mira usted el panorama del 2023? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias a la invitación. Un saludo a ti, a Vicente, a Fausto y a la audiencia. Bueno, primero, cualquier análisis que se tenga que hacer en el país, de la economía y en general, del fisco y de toda su acción, tiene que tener siempre presente que esta es una economía dolarizada. Y a veces las comparaciones que se hacen en la región incluso, si no tienen mucho sentido, si no se entiende esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la inflación, se dice que el Ecuador tiene una de las inflaciones más bajas de la región. Pero para una economía dolarizada es el doble de lo que deberíamos tener en inflación. Solo para citar este ejemplo. Bueno, en cuanto a tu pregunta, el Ecuador en los últimos 43 años, incluido el año anterior, ha crecido en promedio alrededor del 2,7%. Y en los últimos 43 años también, la inversión extranjera directa, salvo 1 o 2 años por efectos específicos, superó el 1% del PIB. Pero la inversión extranjera directa siempre ha sido escasa en el Ecuador. El año anterior, en el primer semestre, fue 810 millones de inversión extranjera directa. La producción por habitante del país al año anterior fue de $6,300 al año, que es la misma producción, casi igual a la de 2014. Estos antecedentes son válidos para inferir lo que pasa en el Ecuador y sus perspectivas. Miguel, el Ecuador y en general los diversos segmentos de la sociedad siguen actuando de la misma manera que hace 40 años. Trabajadores, políticos, ciertos empresarios, los indígenas, los sectores sociales, bueno, no han cambiado su forma de actuar. Y si no cambian, los resultados no pueden ser diferentes. Formas, costumbres malas, además profundizadas o agravadas por este momento el narcotráfico, por la inseguridad y por otros factores, por la debilidad institucional latente que tiene el país. Entonces no hay que esperar en el futuro, a partir de este año y de los próximos, que el Ecuador pueda crecer a tasas superiores al 5% anual durante 20, 30 años,
¿Qué es lo que requiere el país para generar trabajo, reducir la pobreza? Reducir el número de pobres, que son 4,5 millones de personas que viven con menos de $84 al mes, o reducir las tasas, los desempleos y subempleos y otras categorías que son más de 5 millones de personas, o la informalidad, que son 4 millones de personas y más. Entonces, en el tema económico, el tema vital del país es exportar más, atraer inversión extranjera directa, producir en abundancia, pero mirando el Ecuador hacia afuera. Así que en esa dirección las perspectivas no son buenas, porque la sociedad ecuatoriana sigue actuando de la misma manera. En el tema fiscal, si bien el año anterior se redujo el déficit alrededor de 1.900 millones de dólares, que en realidad es más porque no están registrados obligaciones con el 40% del seguro social por cerca de 500 millones de dólares, el déficit real sería de unos 2.400 millones. El año anterior se redujo el déficit. ¿Por qué? Porque el ingreso de la nueva ley tributaria le produjo al país cerca de 800, 900 millones de dólares en cuanto a impuesto al patrimonio, impuesto a la renta. Y por otro lado, el petróleo le ayudó con ingresos adicionales al país después el año anterior en 949 millones de dólares. Y además la economía se activó un poco, pero en términos de recaudación PIB, si se excluye estos ingresos adicionales, está en el 13%, en 12,5% del PIB, que es lo que se mantuvo el año 2021. Así es que en este año, el déficit presentado en el presupuesto de este año, 2.600 millones, va a ser mucho más, cercano a los 4.000 millones de dólares, porque están sobreestimados de ingresos en tributarios, sobreestimados de ingresos en transferencias por una serie de cosas difíciles de obtener. También están sobreestimados los ingresos petroleros, a pesar de que en el presupuesto el precio del petróleo está en $64, a pesar de eso está sobreestimado en estos petróleos. Y los gastos están subestimados, hay unos gastos que no están contemplados, por ejemplo la creación de 8.000 policías. Entonces el déficit en este año va a ser mayor, y obtener financiamiento, es decir, financiar el déficit más pago de amortizaciones, deudas del presupuesto que superan los 1.500 millones de dólares, certificados de tesorería, va a ser casi imposible. Es decir, el año anterior se pudo cerrar el año con préstamos de multilaterales cercanos a los 4.000 millones de dólares. Si en diciembre no entraban 700 millones del Fondo Monetario y 500 millones del Banco Mundial, y parece que unos 600 millones más que no sé de qué, el gobierno no ha informado, pero parece que ha habido otro flujo adicional de desembolsos. Bueno, el país tenía serios problemas para cubrir el pago de sueldos de sus gastos en diciembre. Entonces la situación fiscal sigue siendo crítica. No hay una real sostenibilidad fiscal en el futuro. El país está sobreviviendo en ese tema. Y en este año va a ser muy difícil conseguir financiamiento, más cuando el riesgo país está en alrededor de 1.200 puntos. En otros temas, en el tema laboral, bueno, lo que tú citas, con esa estructura laboral el país no puede obtener el desarrollo y un avance en cuanto al mercado de trabajo, ¿no? De esto se ha hablado mucho en el país. Las exportaciones, si bien han crecido de modo importante, vamos a ver cómo evolucionan en este año, porque en el sector externo también hay problemas, ¿no? Hay problemas de recesión mundial, de inflación alta, hay problemas de suministros, hay problemas geopolíticos. La invasión de Rusia a Ucrania tiene sus efectos en el Ecuador. Así es que el Ecuador lo que tiene que hacer es entender esta realidad, Miguel, porque uno de los problemas que tiene el país, yo diría el principal problema del Ecuador, es que no entiende sus problemas. Cada uno lanza drones explosivos contra la inversión, contra la estabilidad, contra la gobernabilidad. Indígenas de su parte se encargan de echar balas, el Congreso de su parte se encarga de boicotear cualquier esfuerzo para progresar, para traer inversiones. La justicia, una justicia corrupta que todo hace menos que brindar seguridad jurídica para invertir. Los indígenas que tienen un gobierno paralelo
que se opone a cualquier factor que pueda coadyuvar a traer inversiones y progresar. Luego tenemos la incertidumbre, el narcotráfico, las pugnas institucionales. Bueno, ese es el Ecuador, Miguel, que tenemos. Entonces, lo que requiere realmente el Ecuador es una suerte de sentarse en la mesa a todos los sectores y encontrar acuerdos mínimos, ¿no? ¿Cuáles tienen que ser esos acuerdos mínimos? Sentados en una mesa, trabajadores, empresarios, indígenas, gobiernos, sectores sociales. En la mente de todos los ecuatorianos debe estar crecer a tasas elevadas. Ese debe ser el principal acuerdo. Pero para crecer hay que atraer inversiones, entonces ese es el otro punto de acuerdo. Atraer inversiones importantes de afuera, porque sin dólares no se puede crecer. El otro acuerdo debe ser exportar en abundancia. Sin eso no se puede crecer tampoco. El otro acuerdo debe ser preservar la sostenibilidad fiscal, es decir, hacer que las cuentas públicas sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Preservar la solidez del sistema financiero, reformar el mercado laboral, dar gobernabilidad al Ecuador, porque si tenemos a cada momento octubres negros del 2019, junio negros del 2021, bueno, así el Ecuador no puede progresar. Entonces, en esa dirección, el Ecuador tiene que ir, encontrar acuerdos mínimos y asentarse sobre la realidad que vivimos. El Ecuador quiere tener más dinero para el Estado, quiere ser feliz, quiere tener más trabajo con una producción de cuarto mundo, ¿no? Y todo el mundo, Miguel, todos, absolutamente todos le piden al Estado. Es decir, es una sociedad que pide. Trabajadores le piden plata para seguro social. Los sectores sociales le piden plata para educación, para salud. Indígenas le piden plata para el Estado. Todos dicen que el Estado tiene que arreglar. Pero el Estado somos todos. Entonces, esta es una sociedad solo que pide, pero que no aporta para satisfacer sus derechos. Entonces, si no cambia eso, si no hay plena conciencia de que cada dólar que gasta el Estado, cualquier gobierno que sea, el Estado, cada dólar para el gasto tiene que aportarse a través de la sociedad, ya sea a través de impuestos, ya sea a través de que se gasta más de los ingresos a través del pago de la deuda. Y si el Ecuador genera desestabilizaciones, no puede pagar sus deudas, el precio que paga la sociedad y más los pobres es más pobreza, más desempleo, más subempleo. Entonces hay muchas cosas que entender en el Ecuador para progresar. Lo principal que debemos tener como país, Miguel, es unirnos en torno a un país posible, en la ilusión de construir un país posible que tiene que ser construido con el esfuerzo de todos. El Ecuador tenemos que construirlo todos, un Ecuador de prosperidad, pero no se puede hacer eso sin esfuerzo, sin sacrificio, sin paciencia y sin mantener ciertas cosas básicas como parámetros que permanezcan en el tiempo: estabilidad económica, exportar, invertir, estabilidad fiscal, institucionalidad, seguridad jurídica, esas cosas básicas. Claro, ¿no? Y grandes desafíos. Quiero dar la bienvenida al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Economista Ortiz, ayer el Banco Central del Ecuador, al dar a conocer el reporte del crecimiento del Producto Interno Bruto, que en el tercer trimestre del 2022, comparado con el 2021, creció el 3.2%, y la proyección que diera el propio gerente del Banco Central daba cuenta de que se encaminaría este año al 3% de crecimiento. Sin embargo, como bien ha notado Jaime Carrera, bueno, aquí se necesitan estabilidad, acuerdos mínimos, dar gobernabilidad. ¿Cómo ve usted este panorama, Fausto? Buen día. Gracias, Miguel. Buen día. Saludos cordiales a usted, a Jaime, a Vicente, a la gente que escucha el programa. Aquí hay un tema importante, ¿no? Hay que tener cuidado de no confundirse. Tenemos un crecimiento económico este año esperado de 3%. El año pasado un crecimiento económico de 4.2 o 4%. Pero tenemos una caída un par de años atrás de 7.8%. Entonces estamos hablando de que si combinamos los 2 años, el 21 y el 22,
estamos llegando quizás a un 7.2%, 7.3% de crecimiento económico combinado, que no alcanza todavía a igualar la caída del 2020. Y cuando en otros países, Perú, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, ellos en un solo año recuperaron toda la caída de la pandemia. Y nosotros no pudimos hacerlo porque no tuvimos la cantidad de recursos para poder darle apoyo a la economía, porque teníamos un déficit fiscal elevadísimo y no teníamos acceso a fuentes de financiamiento. Por lo tanto, lo que vemos en estos 21 y 22 son recién en la compensación de la caída en el tema de la pandemia. De aquí para adelante, de este año 2023 en adelante, es donde vamos a tener que observar qué tan bien podemos manejar el tema económico para ver que este año crezca el 3%, que es la meta del Fondo Monetario, que creo que está un poco alta, o si no, ojalá estemos arriba del 2,5%, que podría ser una cifra para el momento de salir del periodo post-pandemia, puede ser interesante. Como Jaime decía, estaríamos ahí casi que en el promedio de los últimos 40 años, lo cual no es nada interesante para alegrarse, digamos, ¿no? Es una cifra histórica, no podemos darle el empuje. Y será complicado darle el empuje desde el sector público, porque el sector público está diciéndote en el presupuesto del Estado: yo no tengo plata, no voy a meter plata en la obra pública, vamos a hacer la obra pública el mismo tamaño de la que fue el año 2022, que es declinante frente a lo que venía siendo en el pasado. Ojalá tengamos una mejora de ingresos, bien sea tributarios, bien sea de petróleo, y podemos darle algo más de recursos a inversión pública, o entrar con mucha más fuerza al tema de las concesiones, es decir, reconocer, no podemos nosotros como Estado entrar a empujar la economía, entonces hagamos un trabajo conjunto con el sector privado y darle condiciones al sector privado para que el sector privado pueda invertir con más fuerza, ¿no? Eso es un poco lo que uno podría leer de los números que el Banco Central ha señalado para este 2022 que terminó, y de cara al futuro, ver cómo el sector privado le mete un poco el hombro, porque la economía, si no, va a crecer mucho más lentamente, y si crece más lentamente, entonces no se generará el empleo, no se generará la riqueza para poderla distribuir. ¿Es posible este año lograr, economista Ortiz, reformas tan necesarias como la laboral, o usted ve muy difícil, teniendo una asamblea claramente identificada con la oposición al gobierno, e incluso ha ido más allá buscando desestabilización? Mire, yo creo que la elección de febrero es un momento crucial para la economía en el 2023, para el tema local como para el tema internacional. En la parte internacional, el riesgo país, que el primer año de gobierno del presidente Lasso estuvo en 800 puntos, termina en 1.200 puntos, y hay que chequear si con la elección de febrero ese riesgo país va a caer de esos 1.200 puntos, ojalá por debajo de los 800 puntos del año pasado del presidente Lasso. Entonces, eso va a indicar que hay mejores condiciones para que la gente pueda conseguir financiamiento, que los empresarios puedan conseguir recursos para empujar la economía. Entonces, ese elemento del resultado de la consulta, más el resultado de las prefecturas o alcaldías y juntas parroquiales, eso de ahí va a marcar un poco lo que es posible hacer en la asamblea. Porque si el gobierno sale fortalecido en el tema electoral de febrero, quizás pueda tener espacio para plantear algo en la asamblea en la línea que usted señala, que tiene que ver con la parte laboral. Una situación débil en la elección de febrero va a reforzar la idea de que el gobierno no podrá plantear absolutamente nada a nivel de asamblea que no sea de alguna forma sometido a lo que la asamblea señala, ¿no? Será tiempo también de encontrar las alianzas adecuadas para poder pasar temas que están pendientes en el campo de inversión o el campo laboral. Bienvenido al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. Economista Albornoz, por lo que nos han descrito Jaime Carrera y Fausto Ortiz, daría la impresión de que hay deudas pendientes en materia económica, no solo lo que se debe, sino lo que hay que hacer.
Y como ayer decía el Banco Central del Ecuador con sus cifras, hay una ligera mejora en las cifras fiscales, pero quisiera añadirle una palabra que es vital. Pero ¿cuándo viene la confianza que se necesita y que permita, como decía Fausto Ortiz, bajar más el riesgo país que cerró el año pasado en alrededor de 1.250 puntos? Muy buen día, economista Albornoz. Muy buenos días, Miguel, qué gusto. Un saludo a usted, un feliz año para usted y todos los que están en el panel. A ver, para sistematizar un poco lo que se ha dicho, yo creo que en resumen uno podría decir que el Ecuador está atrapado entre una bendición y una maldición. La bendición es la estabilidad. Tenemos una economía envidiablemente estable. Nuestro tipo de cambio está estable por 22 años, 23 ya. Nuestra inflación, como bien decía Jaime, es una de las más bajas del continente americano. No estoy seguro si es la más baja o la segunda más baja, pero en todo caso es una inflación muy baja. Tenemos una economía muy estable y además de esa estabilidad, esa predictibilidad, ese horizonte temporal que tiene nuestra economía, ha mejorado. No sé, ya son meses, varios meses, muchos meses, quizás más de un año que yo no he oído la palabra desdolarización. Y eso es una gran noticia, ¿no? Porque significa que la gente ya ni siquiera piensa en que pueda romperse el orden económico. Entonces, sí tenemos la bendición de la estabilidad, pero también tenemos la maldición de la inflexibilidad. Tenemos una economía tremendamente inflexible, y eso es especialmente malo para una economía pequeña como la ecuatoriana, en un mundo como el que vivimos ahora, tan cambiante, un mundo que está todo el tiempo cambiando, cuyas demandas son distintas, y deberíamos adaptarnos a este mundo cambiante, y nuestra economía no nos lo permite. Usted ha señalado la reforma laboral. Esa es una de las tantas inflexibilidades que tenemos. Pero, por ejemplo, si es que gastamos 5.000 millones de dólares o 6.000 millones de dólares al año en subsidiar combustibles, metemos otra inflexibilidad en las finanzas del gobierno. El gobierno no puede dirigir su gasto hacia salud y educación porque tiene que dirigirlo a subsidiar combustibles. No puede dirigir hacia obra pública porque tiene que subsidiar combustibles. Tenemos un gobierno altamente endeudado. Tenemos un gobierno con muchas deudas y eso vuelve inflexible la actividad del gobierno. O sea, toda la ciencia económica dice que el Ecuador debería haber subido su gasto en el año 2020 porque estábamos entrando en una recesión y había que atender a las necesidades de la gente. Pero bajamos el gasto público. ¿Por qué? Porque no había plata, y además porque no podíamos endeudarnos, porque nos habíamos sobreendeudado en los años anteriores. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia de que tenemos esta bendición de la estabilidad, pero también la maldición de la inflexibilidad. Y por esa maldición de la inflexibilidad es que tenemos estos crecimientos tan mediocres, ¿no? El 3%, ojalá esté en 3%, pero todo indica que vamos a estar entre el 2,5% y 3% para el año pasado. No es malo, pero tampoco es un buen crecimiento. Y esa es una tragedia porque deberíamos estar creciendo al 5, 6, 7 o como alguna vez crecimos, si no me equivoco, en el 2004 llegamos a crecer al 8%, ¿no? Eso sería lo que deberíamos crecer para crear empleo, crear riqueza, reducir pobreza, pero no lo estamos haciendo porque tenemos esta economía tan inflexible. Y creo que el gran reto es, como decía Jaime Carrera, sentarnos todos los ecuatorianos y armar una estrategia para tener una economía más flexible, más atrayente a la inversión privada, pública, nacional, extranjera, lo que haya, la inversión que nos permita producir más, insertarnos mejor en la economía mundial y sobre todo adaptarnos a un mundo cambiante. Yo siempre repito un dato que me parece que es muy valioso. La economía del Ecuador es 1/1000 de la economía mundial. 1/1000 de la economía mundial. Eso significa que más allá de nuestras fronteras están mercados equivalentes a 999 Ecuadores. Tenemos que enfocarnos al resto del mundo porque allá podemos vender todo lo que podamos soñar en vender. 1000 veces más grande que nosotros el resto del mundo. Y creo que el gran reto que tenemos es ponernos de acuerdo entre ecuatorianos y armar una economía
flexible, capaz de adaptarse al mundo en el que vivimos. En esa línea, economista Albornoz, ¿cómo dar certezas, cómo dar gobernabilidad, cómo lograr acuerdos mínimos, qué es lo que requiere el país? Yo creo que ahí el reto es para todos, para absolutamente todos, para el gobierno, para la oposición, para los ministros, para los alcaldes, para los periodistas, para los analistas, el armar un ambiente que nos lleve a entendernos entre ecuatorianos. Creo que es importante que haya más información. La cantidad de falta de información que hay, que lleva a políticas equivocadas. A ver, no sé, creo que cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta que el subsidio a los combustibles es terrible. O sea, es un subsidio que beneficia más a los más ricos, es un subsidio que beneficia a los contrabandistas, es un subsidio que dicen que hasta les facilita la vida a la gente que refina droga en Colombia, y es un subsidio que contamina el medio ambiente, porque lo que estamos haciendo es subsidiar un combustible que genera CO2, y eso es una de las razones del calentamiento global. Entonces es absurdo, por cualquier lado que se vea, es absurdo el tener ese subsidio. ¿Cómo es posible que no podamos ponernos de acuerdo en cómo desaparecer un subsidio tan absurdo como ese? Creo que por ahí deberíamos empezar. Y claro, no tiene sentido lo que se hizo a raíz de las huelgas de junio, ¿no? Lo que se hizo fue aumentar el subsidio. ¡Ey, qué maravilloso! Aumentamos el subsidio. ¿Usted cree que realmente con eso se redujo la pobreza, con eso se creó empleo, con eso hubo algo que mejore la vida de las comunidades indígenas que pelearon por este tema? La verdad, yo no creo, pero yo creo que ahí tenemos un buen ejemplo de dónde hay que ponernos de acuerdo para sacar adelante el país. Vuelvo con el economista Jaime Carrera. Con estas condiciones, si resulta en la práctica difícil lograr acuerdos mínimos, dar gobernabilidad, confianza, el panorama no se complica aún más este año y da una suerte de incertidumbre. Sin duda, está la incertidumbre de la ingobernabilidad. Todos sabemos que los indígenas que tienen un gobierno paralelo van a continuar con sus intentos de desestabilización luego de las elecciones de alcalde. Ellos no van a cesar, porque al final estos sectores no les importa nada el país. Los políticos que este rato quisieron en algún momento destituirlo a Lazo van a continuar con sus apetencias. Los sectores que quieren impunidad en sus graves delitos van a continuar. Esa es la realidad del país, Miguel, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, la gente que de alguna manera nos duele el Ecuador, porque nos duele. Este es un lindo país al que queremos y en el que vivimos. Esta tarde, a través de programas como el tuyo, a tratar, como decía Vicente, de analistas, de medios de comunicación, de gente sensata que se hay en todos los sectores, de hacer una suerte de pedagogía de la prosperidad, ¿no? que prenda la idea de construir un país próspero en el Ecuador a través de acuerdos mínimos, ¿no? Y en el entendido, y hay que repetirlo 1 y 1000 veces, en el entendido de que en una economía dolarizada solo podemos crecer a tasas elevadas exportando abundantemente en el sector no petrolero por una parte, y en ese sentido lo que hace el gobierno de acuerdos comerciales es muy válido, tratar de tener acuerdos comerciales, exportando, atraer inversión extranjera directa en abundancia y flujos externos de capitales. No hay otra forma de crecer en una economía dolarizada. Eso tiene que estar en la mente de cada ecuatoriano, de cada político, de cada indígena, de cada sector social. Ese es el principal entendimiento que debemos hacer en el Ecuador. Aunado a eso, ¿sí? Estabilidad, sostenibilidad fiscal, el sistema financiero, que es muy importante, que no se dice en un sistema financiero sólido, que a través del crédito ha contribuido a que la economía de alguna manera crezca en estos niveles, porque el año anterior el crédito del sistema financiero ha sido muy importante para que haya cierta actividad económica en el país, porque sin crédito no hay forma de impulsar inversiones también, ¿no?
Entonces, todos estos aspectos tenemos que tener claro en el Ecuador todos los sectores, hacer una pedagogía constante, permanente, de que en el Ecuador hay que producir, invertir, exportar. Es la única manera de que los indígenas estén mejor, que los que no tienen trabajo tengan trabajo. Entonces, aquí se quiere tener trabajo, pero Miguel, ¿quién puede invertir en estas condiciones? Invertir en el Ecuador es tarea de titanes, ¿no? El otro entendimiento que tiene que haber en el país es que la inversión privada, interna y externa, tiene que fomentar el crecimiento del Ecuador. El sector público, señores, no tiene dinero, no tiene, simplemente. Y yo quiero topar un tema que aquí mucho se ha hablado de la subejecución presupuestaria. Aquí se habla cualquier cosa en determinado momento, ¿no? En una economía dolarizada, si tú, Miguel, estás en el Tesoro de la Nación, o Vicente, o Fausto Ortiz, que estuvo ahí en finanzas, no. El tesorero de la Nación solo puede gastar los dólares que tiene en su caja. No puede gastar otra cosa. Entonces, la ejecución presupuestaria está limitada a los dólares que se tienen. Y haciendo un ejercicio para este año, hagamos el ejercicio aquí los tres que estamos contigo, Miguel. Si cada mes se recibe 1.700 millones de dólares, o se va a recibir por impuestos, por petróleo y otros ingresos, la mitad de eso, o 800 millones, se van en sueldo. Te quedan 900 millones. De ahí comienzas a ver 200 millones en el pago de intereses, tienes que gastar en el gasto operativo otros 200 millones y vas poniendo prioridades, lo más urgente, ¿no? Los bonos de los pobres, 150 millones cada mes. Y al final te das cuenta que te falta para entregar al Seguro Social, que te falta plata para las asignaciones a los gobiernos seccionales, que te falta plata para amortizar la deuda pública y que necesitas cubrir el déficit financiando de alguna manera. Entonces, no es solo tarea en el país, de que baje el riesgo país para poder financiar el déficit. No, porque aunque tuviéramos posibilidades de financiar, tienes una carga pesada de gasto público que es inflexible. Y hay otro mito que dice que se ha bajado el gasto del Estado. No se ha bajado. El gasto público sigue creciendo. El problema es que crece el gasto corriente, Miguel. El gasto corriente crece cada año y este año va a crecer más todavía con los sueldos. Mira el ejemplo de los sueldos de los maestros, ¿no? Paro, desangramiento de los maestros, aumento de sueldos, que al mismo tiempo la Asamblea dijo hay que aumentar los sueldos, la misma Corte dijo que hay que aumentar los sueldos y sin un solo dólar para financiarlo. Entonces, el dinero se va en estas cosas básicas, ¿no? En estas cosas que ya son inflexibles. Entonces, ¿cómo enfrentar la alta carga de la burocracia pública, por ejemplo? En este año casi 10,000 millones de dólares que se lleva todos los impuestos y de renta y de IVA. Y por otro lado tienes unas preasignaciones para los municipios, el 20% de impuestos y el 10% de petróleo. Para las universidades, que se lamentan cada vez, el 11% de impuestos para las universidades. ¿Qué le queda al Estado para gastar? El 70% de las cosas. Y seguimos dependiendo del petróleo, Miguel. Seguimos siendo vulnerables al petróleo. Entonces, sube el precio del petróleo, creemos que todo se arregla en el país. Baja el precio del petróleo y ya tenemos grandes problemas. Entonces, mira, estas cosas hay que verlas con objetividad, con realismo, con absoluta valentía, ¿no? Porque a veces aquí no nos gusta en el país que nos digamos la verdad, ¿no? No nos gusta y decimos que siempre hay que ser optimistas. Bueno, hay que ser optimistas sobre una realidad, ¿no? Hay que ser optimistas sobre el esfuerzo que tiene que hacer el Ecuador, pues, ¿no? Y este tiene que ser un esfuerzo de todos, porque en economía no hay almuerzo gratis, ¿no? Nada es gratis en una economía. Todo lo paga la sociedad. Entonces, todas estas cosas, Miguel, yo creo que es el punto. Mira, el punto en este momento estamos en un momento en que debemos unirnos y reflexionar sobre esto, porque además, Miguel, si el Ecuador sigue sobreviviendo de aquí hasta el 2025, no te extrañe que vuelva el populismo en el 2025. No te extraña que tengamos que elegir entre populistas que nuevamente siguen deteriorando y arruinando el futuro del Ecuador, ¿no? Entonces es hora de unirnos dentro del país para evitar incluso que los populistas
que los populistas con sus acciones que solo destruyen el Ecuador quieran volver al poder, ¿no? Porque ese es un tema de fondo en el Ecuador, y eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, populistas de cualquier género, de derecha, de izquierda, de donde sea, que si no entienden la realidad, solo destruyen las naciones, los países. Entonces, ese es un punto importante, es un momento importante para reflexionar en el Ecuador, Miguel, y reflexionar profundamente de lo que queremos hacer del Ecuador en el futuro, en un concierto internacional complicado, cada vez más complicado, donde hay situaciones geopolíticas graves entre Estados Unidos, Unión Europea, China, donde las visiones mundiales han cambiado totalmente, donde hay la vuelta del proteccionismo, de los nacionalismos. En este ambiente tiene que el Ecuador desenvolverse bajo la premisa de que si queremos estar mejor, tenemos que ser mejores del resto del mundo, de los que competimos. O sea, no hay manera de competir para traer inversiones y exportar más sin ser mejores, sin asimilar tecnologías, sin asimilar las nuevas eras, la digitalización, las nuevas formas de producir. Este rato con la pandemia cambió el mundo, cambió el Ecuador, hay otras formas de ver las cosas, ¿no? Y otro tema importante, Miguel, que en el Ecuador no se termina de entender, ¿no? Parecería que en el Ecuador no hubo pandemia o no hay la guerra de Rusia con Ucrania. Bueno, la pandemia destruyó gran parte de las economías del mundo y del Ecuador totalmente desprotegido. Y aún así estamos este rato sobreviviendo como estamos. Pero en el Ecuador parecería que no ha habido nada de eso, ¿no? Parecería que la pandemia pasó sin que hubiese pasado nada en el Ecuador. Si en el 2000 el Fondo Monetario, los multilaterales no hubieran dado al Ecuador 17,000 millones de dólares, el Ecuador colapsaba, se iba bajo la dolarización. Pero aquí creemos que no pasó nada. El Fondo Monetario, los multilaterales no hicieron nada. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido ese impulso de ese financiamiento, ¿no? Entonces, todas estas cosas no se pesan en el país, no se entienden. Y esa es una gran tarea de todos nosotros, hacerlos entender, y del gobierno. Creo que una falla del gobierno también es, y hay que decirlo, porque al país no se le dijo la realidad y no se le sigue diciendo, ¿no? Y es tarea del país, del gobierno, tener absoluta transparencia en todas estas cosas, en cifras confiables, todo, abrir a la gente toda la información económica, fiscal, absolutamente, porque esto es letra china, Miguel, para la gente no entiende estas cosas, y desde el Estado se puede hacer mucho en transparencia, se debe hacer mucho en transparencia, porque si la gente no entiende los problemas que tenemos, tampoco podemos entender las soluciones y los esfuerzos que hay que hacer para progresar, ¿no? Economista Fausto Ortiz, ¿cómo lograr mejorar la confianza, que es vital en la economía, más allá de los crecimientos modestos que hemos tenido y las cifras fiscales? Sí, esos crecimientos son ilusorios, ¿no? O sea, hay que estar claro. O sea, si uno mira los históricos del 2019, inclusive que es prepandemia, el crecimiento económico es cero, y el 18 fue un crecimiento bajo y los crecimientos eran pequeños. Ahora tenemos la sensación de que es elevado, pero en realidad es un rebote. Y el sector público no dispone de recursos para poder empujar la economía. Entonces, si el gobierno no termina de entender esa situación y piensa que la está haciendo bien y que le ha ido muy bien por sus políticas, aquí no hay mucha política que se ha implementado, ¿no? El gasto del presupuesto del Estado del 2022 frente al Producto Interno Bruto es el más bajo de los últimos 10, 15 años. Entonces, no ha habido una política para que incrementara el gasto, para que el gasto empuje la economía. La recaudación fiscal, el petróleo, está arriba de 19 puntos como ingresos. Eso de ahí es consecuencia de un mayor precio de petróleo y un elemento coyuntural, temporal, de la recaudación para impuestos patrimoniales, que inclusive estaría en amenaza si la Asamblea el año siguiente, allá por diciembre, decide eliminarla.
Entonces necesitas establecer ahora sí políticas en el campo fiscal para empujar la economía algo desde el sector público, donde ha habido una claridad en política en el gobierno y es en el campo comercial, digamos, la idea fija de los tratados comerciales, eso ahí hay una claridad política, no así en la parte fiscal, porque la parte fiscal es más lo que te va cayendo del mundo por el petróleo o lo que te va estás logrando sacar como ingresos extraordinarios, más allá de ingresos dinámicos por la misma economía. Entonces, salvo que me digan, ¿sabes qué? El año siguiente ya vamos a volver a tener un ingreso extraordinario, vamos a repetir la remisión tributaria que el gobierno la hizo en el 2008, la hizo después en el 2015, la hicieron después también en el 2018. Entonces, pero eso es simplemente tratando de agarrar esos puchos que van quedando sueltos por la parte del SRI para tratar de recuperarlos en estas fechas, ¿no? Ojalá el SRI logre y hay una buena gestión, una buena intención también de cobrar más plata, cruzando mejor la factura electrónica va a servir para que no hayan esta suerte de con qué quieres que te facture, con esta factura, con la acá, consumidor final o no, entonces va a haber más fácil control y seguimiento. Pero si el gobierno no entiende que el empuje de la economía tiene que darlo el sector privado y que hay que apoyar al sector privado, aunque políticamente le cueste, entonces eso va a ser complicado que salgamos de estos crecimientos malos por debajo del 2%, que es lo que teníamos en el pasado reciente y que hay que tratar de levantarlos un poco más fuerte. Economista Ortiz, le ruego un comentario respecto de lo que acaba de señalar en Teleamazonas, precisamente el gerente general del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán. Sí, se mantiene el 3,1% que se publicó en septiembre del año anterior. Vamos a evaluar los primeros meses del 2023 para considerar una actualización. Este crecimiento está respaldado por la tendencia al alza que tiene el consumo de los hogares, que representa más del 65% del Producto Interno Bruto. Consideramos también que el componente de inversión, o conocido como formación de capital, formación bruta de capital fijo, va a tener un desempeño positivo. Las expectativas para el 2023 y 2024 son positivas en la inversión privada, y el gasto de gobierno de alguna manera también está contribuyendo para que algunos sectores como el de la construcción ya comiencen a recuperarse, los cuales venían con contracciones consecutivas en trimestres anteriores. Pero pese a todo lo positivo que se dice y se refleja en cifras, el riesgo país sigue estando elevado. Sí, el riesgo país, Liz, no refleja los esfuerzos que ha realizado el gobierno central, de manera particular el Ministerio de Economía, en ordenar las finanzas públicas. Si usted habla con varios analistas locales, internacionales, bancos de inversión o incluso organismos multilaterales, van a reconocer el esfuerzo que ha realizado el gobierno nacional por ordenar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal, reducir el endeudamiento. Más bien, el riesgo país actualmente responde a la coyuntura política, a la incertidumbre que se generó a partir de las paralizaciones del pasado mes de junio. Economista Fausto Ortiz, por favor, un comentario. Sí, hay una lectura adecuada en la parte del riesgo país, es un tema político más que económico, hay también comunicacional. Al gobierno le cuesta pasar un mensaje claro, va a ser candidato, no va a ser candidato, la va a pelear, no la va a pelear. Eso es un tema también que podría contribuir a definir más el tema del riesgo país. En la parte económica, el año pasado, el 2022, el crecimiento más importante será en el consumo de los hogares. Ese es el que tiene la responsabilidad en sus hombros de haber llevado a la economía de que crezca arriba del 3% en el tercer trimestre del año. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está entrando en donde logra financiamiento. La banca a donde da financiamiento mayormente es al consumo. Ahí hay un crecimiento cercano al 20% de año a año. Entonces la gente, y eso también levantó las importaciones, ¿no? Un crecimiento importante en las importaciones que hizo que la recaudación del IVA de importaciones sea muy importante, igual que permitió que no se caiga tan fuertemente
el impuesto a la salida de divisas porque se incrementaron las importaciones. Pero eso de ahí, de alguna forma, también recoge ciertos rezagos, ¿no? Yo siempre hago el ejemplo, el carro que no me compré en el 2020, y no lo pude comprar en el 2021, lo pude comprar en el 2022, y aquella refrigeradora, y aquella... Ese tipo de elementos del consumo, alguna parte puede ser rezagado, y acá la parte interesante es, ¿será que podemos repetir el siguiente año el mismo dinamismo? Porque el año 2022 quizás fue un rezago de varios años que no había consumido y logré hacerlo finalmente en el 2022. ¿Será que este año 2023 puedo repetirla? Es decir, ese es el tema relevante, y por eso es que es difícil pensar que todo el mundo está en recesión, pero solamente nosotros vamos a crecer porque no estamos desconectados del mundo. Quizás somos tan pequeños que somos una isla que no logramos tomar contacto con el mundo, pero eso es poco probable, ¿no? Si el mundo cae, nosotros también vamos a crecer más lentamente, y de alguna forma yo lo ubico como en mi primera estimación de crecimiento económico 2023, el Fondo Monetario decía que íbamos a crecer 3%, mi primera ubicación de crecimiento económico 2023 es una menor, para mí estará como techo 2.7 y como piso por ahí arriba del 2%. Economista Jaime Carrera, ¿comparte ese análisis de Fausto Ortiz respecto del crecimiento? Lo último, el crecimiento de 2023 que estaría entre el 2.7 no más. Sí, el crecimiento va a estar en esos niveles, y evidentemente que lo que pasa en el mundo también impacta en el Ecuador, ¿no? Y el tema de fondo en el Ecuador, Miguel, es qué confianza, como tú dijiste, que tiene para invertir en el país. Mira, el inversor nacional acá tiene muchas dificultades para invertir. Es decir, aquí invertir es una tarea de titanes. Agrégale a las decisiones de inversión lo que impide la inversión, la corrupción. Tú ves la corrupción campante por todos lados, e incluso para las inversiones, ¿no? Procesos que te limitan. Esa es toda una historia, invertir aquí internamente, ¿no? Y externamente también lo ven desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, este año sí estará el crecimiento entre 2.7, 2.5%, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Ese es el comportamiento histórico del Ecuador de las últimas décadas. Y hoy en otro entorno, en un entorno totalmente diferente, ¿no? En un entorno en el que el mundo ha cambiado, y hay otras condiciones geopolíticas, la recesión mundial, el tratar de controlar la inflación en el mundo, las tasas de interés que suben en el mundo para controlar la inflación. Incluso mira, aquí, si lográsemos en el país, si lograse el gobierno y el Ecuador bajar, digamos que baje el riesgo país a 800 puntos, pero las tasas de interés de Estados Unidos siguen subiendo. Entonces la tasa de 10 años de los bonos del Tesoro americano a lo mejor lleguen al 5% este año. Entonces un riesgo país de 800 puntos más 5 puntos del bono del Tesoro americano sería 13%. Más de un punto de la mala reputación del Ecuador, emitir al 14% aún con un riesgo país de 800 puntos. Mira, esa es la situación del país. Y externamente, muchas empresas que se fondean en el exterior para tratar de invertir acá, bueno, tienen el problema del riesgo del Ecuador, ¿no? El riesgo político, no solo político, en parte también hay riesgo fiscal. En esto del ordenamiento fiscal hay que verlo con comillas, con pinzas. Vamos a ver de aquí en el futuro si realmente las cuentas públicas son sostenibles. Hay mucha dificultad en sostener las cuentas públicas. Es cierto que ha bajado el déficit, pero por acción en parte del gobierno sí, pero por mayores impuestos, mayor ingreso petrolero, el gasto sigue creciendo y va a seguir creciendo. Entonces sostenerlo es difícil. Entonces sí, tenemos ese problema de la inflexibilidad, de la ingobernabilidad, de la falta de confianza. Y es así como vivimos, pero es tarea de todos nosotros, al menos de los que pensamos diferente, en tratar de revertir esta situación
y unir todos los hombros para tratar de que nuestro país salga adelante, porque no podemos continuar así. O sea, no podemos continuar con una producción de $500 al mes por persona. Y queremos que con $500 al mes, ¿sí?, queremos vivir como Dinamarca. Solo para alcanzar la producción de Panamá o de Chile o de Uruguay, necesitamos crecer al 4 al 5% durante 10, 20 años para alcanzar esa producción. Y esa es la realidad del país. Entonces, lo que se tiene que tener presente en el Ecuador es que cuando se reclama al Estado, porque hay muchas reflexiones en el Ecuador que dicen, es que el crecimiento no llega a los sectores pobres, o que el gobierno, cualquier gobierno que sea, no atiende las necesidades. Entonces, que no se puedan atender las necesidades si no hay recursos, pues, ¿no? Claro. El Ecuador tiene lo que tiene, ¿no? Así es. Economista Fausto Ortiz. Quiere tener más, sí, hay que producir más. Claro, hay que trabajar más. Economista Fausto Ortiz, usted decía un hecho importante: las elecciones de febrero son vitales para la estabilidad. ¿Cuánto incide también la parte política en la incertidumbre, en la estabilidad económica? Sí, pensemos un momento en el tema del riesgo país, que es cómo nos miran desde afuera, ¿no? De afuera, la primera variable a observar es el tema del riesgo país, porque te dice, es la comparación uniforme para todos los países, ¿no? Si acá está en 1.200, ¿cuánto está en Perú? Que estará en 300, y así uno hace una comparación. Ese elemento, como bien lo decía el gerente del Banco Central, no tiene solamente económico, hay un tema político también. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Será que nos van a pagar los bonos de deuda externa que se reprogramaron en septiembre del 2020 y que vencen o empiezan a pagarse por el 2026? ¿Será que nos va a pagar el gobierno siguiente esos bonos? ¿O será que haremos la historia de los últimos casi 200 años en donde no nos quieren pagar la deuda externa de los bonos, digamos, ¿no? Entonces, si es que el gobierno actual repite, o la tendencia, y no sé cuál es la tendencia, la verdad que ya no queda mucho en tendencia, pero si el gobierno actual repite en la elección y vuelve a ser gobierno después de 2 años, entonces seguramente el pago de deuda no va a estar en duda. Pero si la tendencia va a la oposición, entonces esa oposición, aunque no hay un problema ya por la deuda, que tiene un costo financiero menor al 3,5%, la deuda total, y la deuda externa tiene un costo financiero menor al 3%, es más político el no querer pagar deuda. Entonces, esa sensación de que me querrán pagar la deuda o no en el 2025-26 es la que está marcando el tema del riesgo país. Y la elección de febrero, si el gobierno logra un rotundo apoyo en el tema de la consulta, entonces eso lo va a fortalecer y le va a quizás dar algo de posibilidad de pensar en un futuro para mejor manejar el tema de la asamblea, porque va a tener algo de contrapeso, o el tema electoral de cara a las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, eso para mí es el elemento relevante en el primer trimestre del 2023. Bien, muchas gracias por estas reflexiones sobre la economía y sus perspectivas 2023 al economista Jaime Carrera, al economista Fausto Ortiz y al economista Vicente Albornoz. Muy amables como siempre, su aporte a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Gracias, Miguel, muy gentil, gracias. 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos con el candidato a la alcaldía de Quito, doctor Andrés Páez, por la coalición Partido Sociedad Patriótica, Democracia Sí y también Acción Democrática. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Maestrito, ¿cómo le va? Me robaron el cerebro.